Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy contenta de estar en estos cursos y a pesar de la pandemia, pues lo pudimos lograr. Vamos a empezar con un tema que es muy bonito, pero pues a veces puede ser un poco complicado, pero muy importante, porque depende de esto el manejo adecuado del equipo, la visualización de las imágenes y saber realmente qué es lo que está pasando en la pantalla del ultrasonido. Entonces vamos a empezar con los principios básicos de ultrasonido, como el doctor Juan Pablo me presentó. Y vamos a empezar pues lo primero que es el sonido. El sonido es una sensación que se percibe en el órgano del oído por una onda mecánica que se origina y da una vibración de un cuerpo elástico y se propaga por un medio material. Esto es como tal el sonido. Pero nosotros vamos a hablar de algo que es el ultrasonido. Entonces, el ultrasonido es como se ve acá en la pantalla, vemos que es una serie de ondas mecánicas que van a ir bajando en el tiempo y digamos que esto que tenemos acá va a ser el transductor y el principio del ultrasonido es que el transductor tiene unos cristales, que los cristales son unos cristales piezoeléctricos que se van a mover y son lo que van a generar la imagen que se va a ver. Son frecuencias muy bajitas que solo son perceptibles por este tipo de máquinas y pues ahorita vamos a ver por ciertos animales. Entonces vamos a empezar a hablar de ondas. Entonces, primero que todo tenemos que saber qué es la amplitud. Entonces, la amplitud se puede ver como la intensidad de esas ondas que se generan o como si qué tan duro o qué tan pasito se van a sentir esas ondas reflejadas en la máquina, en el órgano que se esté viendo y que se van a volver a una imagen que es lo que al final vamos a ver. Entonces, la amplitud se ve como los picos de presión que tiene cada onda, se miran en decibeles y es como les decía, como el volumen o qué tanto ruido hace o deja de hacer esa onda. Estas ondas o la amplitud se van a ver reflejadas en el ultrasonido por una escala de grises. Entonces, vemos acá que mientras más blanco sea la imagen que se ve, digamos que es una imagen de corazón, mientras más blanca se vea la imagen, es porque más fuerte es la onda o grita más, digamos, para entenderlo más fácil. Y mientras más negra sea la onda, es porque grita menos o es menos intensa. Y dentro del negro al blanco están todas las escalas de grises, que son más o menos 265, más o menos lo que mide o lo tiene una máquina ultrasonido hoy en día, y es lo que realmente va a dar la imagen pues que al final vamos a terminar viendo. Entonces, estas ondas toca saber cómo se miden. Entonces, tenemos que las ondas, como les decía ahorita, son los picos de presión que tiene cada onda, ¿verdad? Y esto puede ser o más elevado o menos elevado, o más grande o más chiquito, por decirlo de alguna forma. Y se va a ver que tenemos una longitud de onda y vamos a tener un ciclo que se va a medir por tiempo y ese tiempo va a ser medido en un segundo. Entonces miramos que la frecuencia de las ondas van a ser los ciclos por segundo, pues que tiene cada una. Entonces miramos la longitud de la onda, los picos. Y aquí entonces vamos a ver que los sonidos, digamos que en el universo, vemos que son los infrasonidos, ¿verdad? Que son por debajo de los 20 Hz, que usualmente es lo que oyen los animales, topos, elefantes. De 20 a 20.000 es lo que alcanza a oír el oído humano y de 20.000 hacia adelante ya se dan, pues ya se consideran como ondas de ultrasonido y aquí están pues las máquinas y aquí están los animales como los perros y los gatos, los delfines y los murciélagos. Entonces tenemos que tener en cuenta que aparte de las ondas que ya explicábamos, entonces esas ondas van a ser o de alta frecuencia o de baja frecuencia. Entonces, ¿qué es alta frecuencia? Entonces, la alta frecuencia simplemente es que estas ondas se repiten muchas veces,
¿verdad? Y hay ciertos transductores que van a medir este tipo de frecuencias. Y están las de baja frecuencia, que son estas mismas ondas, pero van a una velocidad, o digamos que van mucho más despacio. Y estas de baja frecuencia las van a medir otros transductores. Entonces ahí tenemos los transductores de alta frecuencia y de baja frecuencia. Y poniéndolo en una forma más fácil, ¿qué vamos a ver? Entonces tenemos las ondas de alta frecuencia, perdón, ¿verdad? De baja frecuencia y de alta frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Las ondas de alta frecuencia viajan muy rápido, ¿verdad? Llegan hacia lo que vayamos a ver y se devuelven. Pero como viajan tan rápido, no llegan a tanta profundidad. Entonces, las ondas de alta frecuencia o los conductores de alta frecuencia dan una muy buena imagen, pero se sacrifica profundidad. Entonces, dan muy buena resolución, muy baja profundidad, como tenemos acá. Entonces, digamos que esto es un transductor en el que es de alta frecuencia, llega, pero como se pierde tan rápido se devuelve, y aquí vemos en la imagen que solamente da una partecita del riñón porque no alcanza a penetrar más los tejidos. Mientras que las de baja frecuencia dan más profundidad, pero se sacrifica un poco la resolución. Entonces, la onda llega mucho más profundo porque va mucho más lento y va perdiendo menos energía durante el tiempo, se devuelve, y cuando se devuelve tenemos que se ve toda la imagen del riñón. Esa es la importancia de saber qué es lo que vamos a ver en ultrasonido, si son tejidos, vasos, si son órganos superficiales o si son órganos profundos, porque depende de esto el transductor que se vaya a escoger. Ahora, hay transductores hoy en día o hay ecógrafos hoy en día que ya digamos que son como de alta generación, en los que hay transductores lineales que se podría llegar a ver, o sea, llegan a frecuencias miden mucho más frecuencias y se podría llegar a ver mucho más profundidad que en uno no lineal, digamos que normal, pero la resolución pues no va a ser la misma. Entonces el principio del ultrasonido es que se crea una corriente, esa corriente va a viajar, una onda, esa onda pega contra los cristales isoeléctricos, que son estas bolitas. Esas bolitas, que son los cristales, se van a mover y van a generar una onda. Esa onda viaja, llega o choca contra un órgano o contra lo que estemos midiendo, se va a devolver, y cuando se devuelve, vuelve al transductor, se vuelven a reacomodar los cristales y eso genera una forma, y es lo que realmente se va a ver en la pantalla del ecógrafo. Digamos que la gran mayoría de transductores funcionan de esta forma. Hoy en día hay otros tipos de transductores que son nuevos, que no tienen cristales, sino que tienen unas capas diferentes y no usan este principio, pero ese es el principio como tal de todos los transductores prácticamente que conocemos. Entonces, en la velocidad de la propagación tenemos que los tejidos blandos, lo vamos a ver como referencia. Entonces ya decíamos que eso se mide en segundos, entonces miramos que los tejidos blandos viajan tienen una velocidad de 1540 milisegundos. De ahí para arriba o de ahí para abajo es la diferencia a la que viajarían o a la que se propagaría la velocidad de las ondas por medio de cada, de cada medio que se encuentre en el organismo, de lo que uno tenga. ¿Y esto por qué es importante? Porque la onda del ultrasonido se va a ver afectada por todo esto. Entonces, ¿qué va a haber? Que la interacción entre el sonido, o sea, la onda, y el tejido que esté atravesando, es lo que va a generar una atenuación. Y la atenuación simplemente es, digamos que cómo se va debilitando esa onda en el tiempo. Entonces, mientras más tenga que atravesar o mientras más pesado sea el medio que tenga que atravesar, digamos que los tejidos blandos para abajo, la onda se va a debilitar mucho más, a diferencia de si tiene que atravesar aire, los pulmones que pues prácticamente están llenos de aire, o agua, la onda se va a debilitar mucho menos. Y depende de estos que uno va a ver las imágenes pues que va teniendo. Y a la atenuación también va a estar, digamos que hay clasificadas la absorción, la reflexión y la dispersión.
Entonces tenemos un transductor, el transductor genera una onda hacia un medio y este medio, si digamos que es un medio cercano, devuelve la onda al ultrasonido y se va a ver prácticamente la misma imagen. Pero si nosotros angulamos el transductor, la onda se va a reflejar de una forma diferente y si vemos ya no se va a volver total la imagen que queríamos, sino que se va a volver una parte de la imagen. Ahora, si tenemos otra onda por un medio y ese medio, digamos que va siendo un medio no con tanta atenuación o un medio no con tanta propagación, digamos, tenemos el principio de conservación y es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va transformando a medida del tiempo. Entonces el ultrasonido también sirve para esto. Digamos que hay diferentes, estamos hablando de ultrasonido diagnóstico en este curso, pero hay otros tipos de ultrasonido que generan mucha más energía dependiendo de las ondas que se tengan. Y esto es precisamente por este principio. Y por otro lado tenemos la refracción, y es cuando la onda de ultrasonido atraviesa un medio muy diferente en cuanto al que estaba, digamos que de hueso a agua, y lo que va a hacer es que hace que la curva de la onda, o sea, que la onda haga una curva diferente y se vea como si estuviera como partido o como si estuviera, o sea, el imán que se ve diferente porque el medio de detonación es muy diferente. Entonces vemos como es el lápiz y el agua y se ve como si estuviera roto. Esto no es verdad, pero como son diferentes medios, la onda atraviesa de una forma diferente y puede pasar esto. Vemos también que tenemos la resolución espacial. La resolución espacial es la capacidad que tiene un sistema para separar dos objetos cercanos. Entonces, aquí miramos, pues en esta imagen, pues no es de ultrasonido obviamente, pero pues es como si uno estuviera viendo una manada de cebras y uno no ve bien y se pone unas gafas y se da cuenta que no son 20 cebras, sino que son 2 cebras. Es más o menos lo mismo. Entonces tenemos una resolución axial, y es que en el campo axial están dos puntos, que son dos puntos separados, pero cuando se pone el transductor, el lazo, la onda pasa derecho sobre ellos y se ve como se ven dos puntos, pero dos puntos pegados. Entonces uno como mejora esas imágenes, aumentando la frecuencia, aumenta la frecuencia y se ve como los dos puntos se separan. Y en la resolución lateral, digamos que es lo mismo, pero pues en el plano lateral, entonces vemos como hay dos puntos que depende de donde se dé el foco de la onda, se va a ver que están los dos puntos unidos. Entonces esto simplemente le ponemos el sono focal y en el sono focal vemos cómo le damos a hacer que no esté enfocado arriba, sino que esté enfocado más que todo las ondas sobre el objeto que estamos viendo, y así podemos mirar que realmente es algo separado. Esto es muy importante también para cuando estemos viendo accesos vasculares, porque así uno puede hacer una punción equivocada si no está viendo realmente las imágenes. Y tenemos los dos modos, que es lo que más se usa en el ultrasonido diagnóstico, que es el modo B, que es de brightness, y es prácticamente un modo 2D en el que uno ve una imagen en tiempo real 2D, que es lo que vamos a ver pues prácticamente siempre. Y el modo M lo que va a hacer es que va a poner, digamos que una parte de esa imagen que estamos viendo en tiempo real en un modo que va a ir, digamos que va a ir corriendo en el tiempo. Entonces aquí lo que estaríamos viendo es, esto sería un pulmón, esto serían las costillas, esto sería la línea pleural, y aquí ponemos donde queremos ver. Esto ayuda mucho para ver si hay neumotórax o no, y aquí vamos a ver, por ejemplo, si este deslizamiento que tiene la pleura, para ayudarnos más en el modo M, va a dar una serie de imágenes, y así nos podemos ayudar para diferentes diagnósticos. Eso también sirve mucho para ver el movimiento de las ondas de las válvulas cardíacas. Tenemos el modo Doppler. El modo Doppler, digamos que hay tres específicos. Está el modo Doppler a color,
que lo que mira son flujos de alta velocidad, si se acercan o se alejan. El Doppler poder, que esto más que todo es de zonas donde casi no hay flujo. Esto sirve mucho para los jets urinarios o para los abscesos. Realmente mirar si hay un absceso o no ayuda mucho el Doppler poder. Y el Doppler espectral prácticamente analiza las características de un punto determinado, dando ondas positivas y ondas negativas, y eso se usa mucho más en ecocardiografía. Ahora, la orientación. Entonces, la orientación en el ecógrafo es muy importante para no saber prácticamente, pues, que es arriba, que es abajo, hacia la derecha o a la izquierda. Entonces, tenemos uno, el eje longitudinal. Entonces, en el eje longitudinal vamos a poner el transductor. Aquí va a estar la cabeza, que va a ser esta misma imagen. Esta es la cabeza del paciente. Estos van a ser los pies del paciente. Esto va a ser la parte de arriba, esto va a ser la parte de abajo, o sea, la espalda, y estamos atravesando, o sea, estamos mandando las ondas de aquí hacia abajo. Y siempre, siempre tener muy, muy pendiente hacia dónde está dirigido el transductor, hacia qué lado está. Porque esta imagen la podríamos tener exactamente, digamos que igual o parecida, pero con el punto de orientación del transductor de la pantalla hacia el otro lado. Entonces, esto podría estar a este lado, y si lo que estamos viendo vamos a hacer una punción o estamos viendo aorta o cava, pues se nos van a voltear todas las imágenes. En el eje transverso o axial, lo que vamos a hacer es que este transductor lo giramos 90 grados y lo tendríamos acá. Entonces, siempre acuérdense de el punto. Esto puede ser un punto, puede ser la marca del transductor, puede ser una rayita, pero siempre saber hacia dónde está orientado el transductor para no poder orientarse en la cabeza, pues en la pantalla. Entonces vamos a tener que, si esto de acá es esto, entonces estamos mandando la onda de aquí hacia abajo. Entonces, esto es arriba, que sería esto es abajo hacia la espalda, digamos. Esto va a ser la derecha del paciente y esto va a ser la izquierda del paciente. Y el eje coronal, entonces el eje coronal, vamos a tener aquí la marca de orientación del transductor, vamos a tener acá la marca del eje del transductor, y lo que vamos a hacer es un corte coronal. Entonces todas las ondas van a ser de aquí hacia allá. Entonces tenemos que aquí va a ser la cabeza, aquí van a ser los pies, aquí va a ser lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Porque esto acá, esta imagen empieza desde acá, entonces esto va a ser lo más cercano hacia la pantalla, y esto va a ser lo más lejos de la pantalla, va a ser lo más distal del paciente. Ahora, los artefactos son, pues, artefactos, o sea, son cosas que realmente no existen, o a veces no son imágenes verdaderas, pero gracias a los artefactos es que vamos a poder identificar ciertas patologías, o nos van a ayudar a ver cosas normales que usualmente no se verían. Entonces, primero tenemos el reforzamiento la sombra acústica. Entonces, en la sombra acústica vemos que está el transductor y manda las ondas, y estas ondas van a chocar directamente contra contra un hueso, contra un cálculo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando choca la onda contra este objeto que está acá, la onda ya no pasa más y se pierde, porque como hablamos de la atenuación, pierde toda su energía y se devuelve. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí para abajo no se va a ver absolutamente nada. Y esto lo podemos ver muy claro, por ejemplo, en el pulmón. Entonces, en el pulmón tenemos la costilla, y esta es la costilla, pero no estamos viendo la costilla, estamos viendo la sombra que genera, porque esto, digamos que aquí ya no hay nada, porque no se pudieron mandar las ondas. Entonces, como no se mandan las ondas, se devuelven, y lo que genera es un espacio negro. Este espacio negro que vemos acá es lo mismo que se está viendo acá, y es lo que se llama la sombra acústica, y es lo que nos ayuda a ver, por ejemplo, en pulmón, la línea pleural.
Entonces, gracias a la sombra acústica de las costillas, es que podemos ver en la línea pleural si hay deslizamiento o no y poder mirar si hay neumotórax o no, por ejemplo. Otro ejemplo de la sombra acústica son los cálculos en la vesícula. Entonces, los cálculos generan lo mismo. Cuando uno ve la vesícula, se pueden ver los cálculos como tal, o simplemente se ven las sombras que generan los cálculos desde la vesícula hacia abajo. Aquí tenemos el reforzamiento posterior, y en el reforzamiento posterior lo que pasa es que la onda atraviesa un medio que no tiene interfase y pasa a otro medio que sí tiene interfase. Entonces, por ejemplo, vemos la onda, eso es un tejido consolidado, aquí pasa al agua, y como sigue la onda porque no se ha debilitado y porque todavía tiene energía, como hablábamos, se alcanza a ver esto de acá, que es como una sombrita blanca. Esta sombrita blanca, digamos que no es que como tal haya acá una sombra blanca, sino que como sigue bajando la onda, se sigue mostrando la imagen, y gracias a eso es que podemos ver el derrame pleural. O por ejemplo, como estamos viendo hígado o vaso también, se puede ver cómo a medida que va atravesando la onda, esta interfase, se ve acá todo esto blanco, y esto blanco es lo que se llama el reforzamiento posterior. Y otro muy importante es la reverberación. Entonces, la reverberación es prácticamente el rebote de una onda contra otra, contra otra. Entonces, es el rebote. Entonces, ponemos el ultrasonido, esto es prácticamente para pulmón, se genera una onda, esa onda se devuelve y va a generar esta primera imagen, ¿verdad? Esta primera imagen, esto es pulmón, ¿qué sería esta primera imagen? Pero entonces, ¿qué pasa? Vuelve a generar otra onda porque todavía tiene mucha energía y no se ha terminado, digamos, la propagación de la onda, y esta sigue mandando y sigue mandando, sigue mandando y sigue mandando información, pero toda esa información, ¿qué hace? Cada vez que el ultrasonido, el transductor manda las ondas, se van a crear en la pantalla unas imágenes, y es lo que vemos acá. Entonces se va a formar esta imagen inicial y se van a formar estas imágenes que van a seguir acá, que a medida que va pasando el tiempo o a medida que se van propagando a través de toda la pantalla, todas estas van siendo como un poquito más débiles. Pero lo importante de esto es que todas estas ondas son exactamente iguales y van a ir a una distancia exactamente igual. No existen estas ondas, o sea, esto que vemos acá no existe, pero lo que nos ayuda es a mirar el pulmón. Entonces acá vemos cómo se van viendo todas las ondas, ¿verdad? Que es lo que vemos en la imagen de la izquierda. Y esas ondas lo que nos ayudan en el pulmón, por ejemplo, es a ver que realmente hay aire y que no hay ningún signo también de neumotórax, y son las líneas A que llamamos para el pulmón. Otro artefacto que se puede ver es la imagen en espejo. La imagen en espejo es una imagen que crea la máquina, pero pues que no existe, pero eso es muy importante porque a veces se pueden ver y uno cree que puede existir algo más, o por ejemplo, hay imágenes cuando se ven dos corazones, pues no es que haya dos corazones, pero se crea una imagen porque la atenuación no es lo suficiente. Entonces, se manda primero la onda, se devuelve y se crea una imagen. Pero la onda aún no se ha debilitado, vuelve y se manda la onda, y cuando se manda la onda, digamos que da contra un punto diferente, esta se redirige, se vuelve a redirigir, sube otra vez. Aquí acordémonos que cuando llega otra vez acá se mueven los cristales, se manda la información, se va a crear una imagen, y ¿qué pasa? Se crea una imagen adicional. Entonces, esta imagen inicial es la verdadera, pero cuando pasa todo eso, vuelve y se genera esta que es exactamente igual, pero un poco más débil. Esa es la imagen en espejo. ¿Y qué es lo que vemos acá? Entonces estamos viendo la imagen, pero realmente la imagen verdadera se ve, pero pues uno no podría saber si está viendo la imagen solamente. Dice, digamos que esto debe ser hígado, el diafragma, esto podría ser pulmón, y entonces uno podría estar diciendo, pero pues
tiene dos masas o qué es lo que está pasando, pero no, uno tiene que saber que se puede estar formando una imagen en espejo y la imagen en espejo es mucho más débil que la imagen original. Entonces, digamos que hasta ahí hemos hablado de los principios básicos. Es un tema largo, es un tema pues que toca siempre estarlo repasando y pues irlo practicando con ultrasonido para afianzar las imágenes que uno va a ir viendo y pues como todo en medicina, ver siempre como lo normal para después que lo patológico sea más fácil. En este tema de POCUS en enfermería, pues realmente es un tema nuevo de este año. POCUS en enfermería, cuando estaba revisando, prácticamente pueden ser tres tipos de cosas que son catéteres periféricos, pueden ser el paso de sondas urinarias guiadas por ecografía y los catéteres centrales de inserción periférica, que es en el que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, un catéter central de inserción periférica, o el PIC en sus siglas en inglés, es un dispositivo que se inserta en una vía venosa periférica, pero que va a llegar a un sitio central en la unión cabo-atrial. ¿Por qué la idea de estos accesos vasculares? Porque ayudan a cumplir con la demanda de pacientes que tienen malos accesos venosos, por un lado. Por otro lado, ayudan a disminuir un poco la carga del emergenciólogo en el servicio de urgencias. Cuando se pasa un catéter central, si es un catéter central que se pase fácil, se pueden demorar, digamos que 20 minutos, pero si es un catéter difícil, uno puede estar ahí una hora y media mientras se logra. Entonces, esto ayuda a que el emergenciólogo libere un poco la carga y también pueda estar más atento a lo que está pasando en el resto del servicio. En Estados Unidos, aproximadamente el 70% de los PICs los pasa enfermería o técnicos de enfermería. Y en el 2010 hubo un consenso en Estados Unidos de enfermería donde se hacían, digamos que todos los pasos y las características y los requisitos necesarios para que enfermería lo pudiera pasar. Entonces, el uso del ultrasonido en esto que hace, va a mejorar la evaluación de la vena, va a mejorar la selección, qué vena va a ser mejor para poner el catéter, y va a haber aumento del éxito en el paso del catéter y una disminución de las complicaciones. La gran diferencia es que haciendo la técnica a ciegas, usualmente lo que se hace es que se busca la arteria y cuando se palpa la arteria, se busca la vena que viaja con la arteria. Usualmente las arterias braquiales y las adyacentes del miembro superior. El ultrasonido no, con ultrasonido no vamos a buscar la arteria, vamos a buscar prácticamente la vena y lo que sí nos va a ayudar es a evitar que se haga una punción arterial. Entonces se evita la punción arterial y al evitar esta punción, pues vamos a evitar el riesgo de trombosis, que es una de las complicaciones más grandes y pues complicadas, pues peligrosas que puede tener esto. Entonces los pasos, como cualquier catéter que se vaya a pasar, digamos que la técnica no cambia. La persona que va a pasar debe tener pues conocimiento de la técnica de Seldinger modificada, tener siempre todos los implementos listos y a veces podría ser tener un catéter extra por si se contamina o si no pasa o se daña. Y aquí lo que vamos a cambiar es en tener el ecógrafo al lado para hacer una punción en vivo y pues guiada por la ecografía, asepsia, antisepsia, y lo que vamos a hacer al final es verificar con la ecografía la punción, vamos a hacer la verificación de que esa punción y el catéter esté dentro del vaso que queremos y vamos a comprobar que haya quedado donde se quiere, que es en la unión cabo-atrial. Entonces siempre lo más importante antes de pasar un catéter es mirar la vena y hacerle todo el recorrido de la vena en el miembro superior para mirar que ninguno de su trayecto o se vaya a trombosar o esté trombosada para evitar complicaciones cuando se vaya a pasar el catéter. Entonces, siempre la mejor posición y mientras el paciente lo tolere es en cúbito supino con el miembro superior extendido y como se ve acá en la foto siempre con la mano pues palmar hacia adelante y si se puede el paciente que lo tenga más o menos en un ángulo de 45 y si se puede un ángulo de 90 grados si el paciente lo tolera.
¿Y qué vamos a buscar? Entonces vamos a mirar acá, en la anatomía de esto tenemos que está la cefálica y está la basílica. Entonces la basílica está hacia el interior y la cefálica va a estar hacia el exterior, que es lo que vamos a realmente buscar. Y hay unas zonas de inserción que son las que se recomienda. ¿Por qué? Porque si está muy distal del brazo, va a quedar en la unión pues en el codo y va a ser muy incómodo y también va a ser pues mayor riesgo de que haya complicaciones. Y si va a estar muy próxima a la axila, esta zona es la zona húmeda, entonces va a tener más riesgo de infección. Entonces, ¿qué se recomienda? En la zona medial, que es esta verde que tenemos acá, es la zona blanco para hacer la punción. Entonces, debe ser más o menos 5 centímetros por encima de la fractura del codo y 5 centímetros por debajo de la axila, más o menos. Entonces, la primera opción va a ser la basílica, porque es la más fácil de ver, es la más fácil, digamos, que tener el acceso. Las braquiales como segunda opción, aunque tiene más riesgo de punción arterial. Y la cefálica es la última opción porque cuando llega al tórax hace un ángulo de 90 grados y va a ser más, pues aumenta el riesgo de trombosis y después de que el catéter pues no pueda pasar. Entonces primero hacemos un escaneo acá del miembro superior. Entonces tenemos acá nuestro transductor en un corte transversal, tenemos acá el indicador, acá está el indicador, o sea que esto que estamos viendo acá arriba es músculo. Bajamos y aquí empezamos a ver pues la anatomía del brazo con ultrasonido, que les voy a poner este dibujito en el que se ve exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver el húmero, que es esto, que lo que hablamos ahorita de la sombra acústica que da al hueso. Entonces aquí se ve la parte del hueso y todo esto es la sombra acústica, y vamos a tener acá la arteria braquial, las venas, y acá vamos a tener el nervio mediano. Entonces, gran riesgo de hacer las punciones de las venas braquiales es puncionar la arteria o puncionar el nervio. Y aquí tenemos la basílica, que es mucho más grande, se pueden ver, y es mucho más superficial, o sea que el acceso va a ser mucho más fácil, la punción, pero también toca tener en cuenta que toca mirar bien, porque está también, puede estar muy cerquita del nervio cutáneo. Y aquí en esta foto, un poquito más arriba, vemos las venas braquiales, la arteria braquial, el nervio mediano. Miren acá cómo está despegado el nervio y el riesgo de que haya una punción, que se lesione el nervio. Y aquí tenemos la basílica y aquí tenemos el nervio cutáneo. Entonces vamos a mirar este video. En este video pues es un video simulado, pero es prácticamente cómo se va a hacer el acceso. Entonces primero vamos a ubicar el vaso, ¿verdad? Se ubica el vaso y se comprueba, bueno, toca poner un medio que es el gel y se va a comprobar el brazo que se quiera puncionar. Esto es pues es en un maniquí, se comprueba el vaso, se hace la punción. Una vez se hace la punción, se verifica con el ultrasonido porque estamos haciendo la punción guiada. Entonces vamos viendo que la punta, siempre sin perder la punta por la punción, vemos que llegó hasta la vena, digamos que ya tenemos el retorno venoso, y con la técnica de cell gel modificada vamos a introducir la guía. Siempre es muy importante lo que van a ver acá, y es verificar que la guía esté dentro del vaso, porque uno de los errores, y a veces que no pasa el catéter, es que la guía o la aguja atraviesa el vaso y pues la guía nunca pasa. Entonces sacamos la aguja. Una vez que la guía pase fácil, si la guía no pasa fácil, nunca se obliguen a pasar la guía. Si no pasa fácil, se saca. Y se mira en un eje longitudinal al vaso que esté la presencia de la guía. Entonces aquí se ve esto aquí hiperecoico, es la guía. Entonces ahí ya sabemos que la guía está dentro del vaso. Una vez está la guía dentro del vaso, seguimos los pasos exactamente iguales a como si se estuviera haciendo a ciegas. Se hace la dilatación, la dilatación con el catéter. Si la dilatación
si la piel está muy gruesa o si el catéter está muy grueso o la guía está muy gruesa, el dispositivo está muy grueso para el sitio de la punción, siempre se puede hacer una incisión con un bisturí para que pueda pasar después mejor el catéter. Entonces ahí ven que en este caso siempre van a hacer la incisión sobre la piel, siempre apoyado sobre la guía, y nunca se debe soltar la guía. Se hace la dilatación de la piel para poder pasar el catéter. Esto es exactamente igual. Se retira la guía con el dilatador y queda puesto nuestro dispositivo. Y aquí en este video, entonces, como les decía al principio en este video, entonces la comprobación, siempre vamos a comprobar que el catéter quede en la unión auriculoventricular, y vamos a ver cómo se ve la prueba del flush. Esto es todo el líquido que está entrando y aquí le entra un bolo de solución salina que se agita previamente para que se llene de burbujas, porque en el ultrasonido las burbujas, el aire es el medio de contraste, y ahí vemos cómo quedó el catéter puesto en la unión cabo-atrial. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto la responderemos. Y bueno, espero que se pueda practicar y muchas gracias por la invitación.